Hola chavos, bienvenido al canal del Profe Mario. Hoy vamos a platicar sobre dos temas que están súper interesantes, que la verdad no domino mucho, pero que me he estado documentando para poder hablar de ellos. Uno es sociología del arte y el otro psicología del arte. Dentro de sociología del arte vamos a hablar de sus antecedentes, del siglo XX, el marxismo, la sociología como una disciplina y algunos de sus principales autores, la sociología del arte en América Latina, sus perspectivas y las críticas que se le han hecho. Y en cuanto a la psicología del arte, vamos a platicar también sobre sus antecedentes y sobre todo uno de sus autores y críticas que se le hacen a esta disciplina. Básicamente en la sociología del arte, el punto de lo que se trata es de analizar el arte, pero como un fenómeno social y dentro de la interacción humana, no tanto la obra en sí misma, en cuanto a su técnica, su calidad, profundidad, sino el contexto en el que surge, y hay como tres etapas. La primera etapa es donde solamente se le analiza en el contexto, luego como parte del contexto y después como una parte actuante del contexto, ¿vale? Está muy interesante. Así es que vamos a comenzar con la sociología del arte. A pesar de que es una disciplina que nace después de la Segunda Guerra Mundial, la primera persona que hace referencia al arte como una función social es ni más ni menos que Platón. O sea, de veras que estos cuates griegos decepcionantes. La sociología del arte es una ciencia que se fundamenta en el positivismo. El artista es parte de la sociedad y la obra es un reflejo de esta. En la percepción de esta es como el inicio, porque después ya discuten de si es reflejo o no es reflejo. La sociología del arte se opuso al romanticismo y al esteticismo debido a que éstas aislaban al arte de la sociedad. La mayor parte de los que estudiaron la historia del arte lo vean como algo aislado y no integrado a la sociedad. Por su parte, Ruskin denunció la vulgarización del arte llevada a cabo por la sociedad industrial. Él estaba preocupado por la degradación de la clase obrera y la función social del arte. Tolstoy, para él, el arte es válido solo si las emociones son compartidas por todos los hombres, las emociones que produce el arte. ¿A qué se refiere con la vulgarización? Se refiere a una especie de degradación cultural que sufre esta y cómo el arte tiene cierta responsabilidad en evitar esa degradación cultural. Para el siglo XX, el arte contemporáneo sufre una atomización de estilos. Se vuelve muy contradictorio entre ellos y también se vuelve muy subjetivo. Hay un rechazo a la belleza clásica que fue cuestionada por las nuevas tendencias. Fíjense que hasta antes el arte clásico se basaba siempre en la idea de cosas inmutables, de ideas establecidas que no cambiaban. En cambio, el arte contemporáneo se basa en una idea de que todo está en constante cambio y en constante evolución. Por culpa de la sociedad industrial, el arte contemporáneo fue más hacia los sentidos que hacia el intelecto. Y también fue víctima del consumismo y de la rapidez de las comunicaciones y de la moda. Antes un artista plasmaba una obra para que la gente la profundizara, la reflexionara, la contemplaba. Pero los artistas tienen que hacer cosas de consumo rápido. Una corriente filosófica muy importante con una gran influencia en el siglo XX y ahora, aún en el siglo XXI, es el marxismo. El marxismo analizó economía, analizó política, analizó educación, comunicación, medios de comunicación y también el arte. El marxismo tiene una constante, todo lo basa en las relaciones de producción. Ellos consideran básicamente que los ricos, a través de la educación, de la religión, de la prensa, manipulan la sociedad para mantener el statu quo. Y en este caso, el arte también lo revisan desde ese aspecto. Aquí vamos a ver a algunos autores. El primero es Lukács, que él dice que el arte es el reflejo del irracionalismo burgués. ¿Sí? Tenemos a Walter Benjamin, que él dice que el arte es una fractura semiótica que confunde al hombre. El arte debería mostrar la realidad a las personas, sin embargo, al hacerlo de una manera fragmentada, lo que muestra son falsas realidades, y ahí está fallando el arte. Adorno, él hace énfasis en la forma. Dice que la forma manifiesta el contenido ideológico de la obra y que esta también está distorsionada, que es como si fuera un espejo roto y que no, en vez de llegar a la realidad, se llega a cosas irreales. Si se fijan, Adorno y Walter Benjamin, con diferentes palabras, pero son coincidentes. Antal es otro autor, él dice que el arte es una estructura unificada, ¿sí? Y que para analizarlo debemos ver todo lo que interviene en su origen, en su génesis. Las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas y las culturales, pero no se debe dejar de lado la forma de la obra. Hauser es considerado el padre de la sociología del arte.
Él es marxista y él trata de estudiar la historia del arte desde el punto de vista del materialismo histórico y por esto recibió muchas críticas. Decían que reducía la cuestión de la historia del arte, ¿no? Sin embargo, para 1965 retoma el método interpretativo, lo acota y lo hace de una manera mucho más argumentada y matizada, de modo que su método fue mejor aceptado por los demás. Gombrich critica a este autor por su reduccionismo, que ya lo había mencionado, que se fundamenta mucho en lo económico y social, y porque para Hauser, si alguna forma artística no encajaba en su visión del materialismo histórico, simplemente la señalaba como si fuera una contradicción. Otro autor importante es Frank Castell. Él abandona el determinismo, amplía la base de estudio, tomando en cuenta el componente cultural de la obra y a la sociedad. El punto de partida de este autor es la obra de arte y no el contexto social. Para él, la obra de arte no es un reflejo de la realidad, sino que la obra de arte crea y colabora con la realidad. Goldman propone el estructuralismo genético. ¿Qué es esto? Es abrir la sociología a la antropología, a la lingüística y también a la psicología. Baxandal, por su parte, sintetiza la sociología del arte con la estética, la lingüística y también la semiótica. Él crea la explicación histórica de los cuadros. Afirma que la obra de arte debe interpretarse como una verbalización. La imagen viene de estereotipos que surgen de los pensamientos de cada época. Actualmente, el arte se está abriendo mucho. Hay muchas manifestaciones que antes no existían y que tienen que ver precisamente con una atomización de los estilos, de los materiales y una como desmitificación de lo bonito, de lo bello del arte clásico. Así surgen las nuevas tecnologías o soportes como la fotografía, el cine, el video, el cartel, el cómic, el diseño, la publicidad, el graffiti, el performance y el happening. Todos estos son nuevos objetos de estudio para la sociología del arte. En América Latina, la verdad es que la sociología del arte no se ha desarrollado suficientemente. En América Latina es tan evidente ese desinterés de los sociólogos que tanto en las mallas curriculares de los estudios de pregrado y posgrado, así como en los libros, en las revistas, no se toca mucho el tema. Sin embargo, es muy relevante que en nuestro subcontinente todo el canto de protesta, los murales, están reflejando las diferentes ideologías que están interactuando. Pues tenemos dos autores, Heinz, que visualizó la relación arte-sociedad que evolucionó a arte en la sociedad y posteriormente a arte como sociedad. ¿A qué se refiere arte en la sociedad? O sea, el cuadro está ahí y la sociedad está acá y hay una interacción entre ambas. Pero después el arte como sociedad, o sea, que es la visión posterior que ya hemos revisado, donde el arte contribuye y crea también realidad y no solamente trata de escribirla o el reflejo de esta. Y además, como ya lo he dicho Frank Castell, hay que tomar en cuenta el filtro del autor de la obra. Entonces, si incluso una fotografía del cine, como dicen los autores, no es un reflejo de la realidad. El cine es un filtro hecho por el productor, a partir del cual él intenta reflejar su visión de la realidad, pero que yo como espectador interactúo con su visión y puedo descubrir incluso significados que él no conocía de su obra o que no era su intención darlos. Por su parte, Pequinot, no sé bien si se pronuncia así, Pequinot, él dice que el objeto de estudio de la sociología es el arte y que no se debe confundir. Hay que ver las jerarquías estéticas existentes en las realidades sociales de cada época y que la sociología no puede apartarse de sus propias metodologías para no confundirse con otros enfoques de análisis del arte. Lenhardt elabora la teoría del reflejo. Él dice que una obra no imita la realidad, sino que dilucida la relación de un individuo con el colectivo y lo social. La obra está determinada por lo social y ella tiene un papel de transformación de la sociedad. De alguna manera, Lenhardt está coincidiendo con Frank Castell en cuanto al papel del arte. Si bien Frank Castell solamente dice que crea y colabora, él dice que transforma la sociedad. Desde la perspectiva latinoamericana, yo creo que es muy evidente donde esos cantos de protesta muy comunes en los 70s, la Nueva Trova, por ejemplo, muy común en los 70s, 80s, más en los 70s, pero 80s también, de alguna manera rindió fruto a la caída de Pinochet, ¿no? Eskenazi dice
que la obra no se define como tal, sino es el vínculo que logra entre un grupo de personas y una obra. Esta reúne a diferentes tipos de públicos y hay que segmentar. No quiero irme muy mercadológico, pero no es nada más relación espectador-obra. También es una relación artistas, o compositores con músicos, o escritores con lectores. ¿Sí? El concepto de obra es indisociable de los modelos de relación. La sociología del arte también tiene críticas. A Hauser ya escuchamos, el padre de la sociología del arte moderna, que se le criticó por ser tan marxista y que redujo todo a la relación económica de producción, las relaciones económicas de producción, pero también se le ha criticado por deficiencias en su enfoque teórico y metodológico, por su superficialidad y falta de rigor histórico en algunas de sus formulaciones, y en tratar de formular una teoría universal que integrara el estudio del arte a un contexto de un análisis holístico sobre el ser humano, sin detenerse a analizar la obra en arte en sí misma. Él evita ver la obra como tal. Sin embargo, tomando en cuenta que hay otras disciplinas que se encargan de analizar la obra como tal, creo, en mi perspectiva personal, que esta no es una gran falla de Hauser. Lo que sí pudiera ser una falla es tratar de forzar las corrientes artísticas a su determinismo y a su materialismo histórico, siendo que muchas veces el artista no está generando algo para eternizar al gobierno en el poder, como podemos ver en América Latina, donde hay muchas obras de arte que precisamente están en contra del poder y que están generando como crítica y que están ayudando a transformar la realidad. Esa es la limitación que yo percibo en Hauser a partir de lo leído. Sí, por otro lado, a Frank Castle se le critica por su ambigüedad, su falta de concreción en sus expresiones y por sus tendencias a la generalización y escasez de referencias bibliográficas. Hadji Nicolau, que es uno de sus críticos, Hadji Nicolau, dijo que él era un formalista que había convencido a la gente de que hacía sociología del arte. La psicología del arte estudia la percepción, el conocimiento y las características del arte desde los procesos que se dan en el cerebro: conocimiento, memoria, emociones, con metodologías experimentales y fisiológicas. Los primeros autores que vamos a revisar, el primero es Wolfling. Él fue el primero que intentó entender la arquitectura desde la psicología, por eso se le considera precursor de la psicología del arte. Worringer, que hizo las primeras justificaciones para el arte expresionista. Dewey, que habló del arte como experiencia y como una base para cambiar la práctica docente. Estas ideas de Dewey, que han sido muy influyentes en toda la pedagogía, fueron retomadas por Barkan y las utilizó en la Escuela de Arte de Educación Artística, en la Escuela de Educación Artística de la Universidad Estatal de Ohio. El crecimiento de la psicología coincide con la expansión de la historia del arte y con la popularidad de la Gestalt. Esto fue lo que le dio peso a la disciplina de psicología del arte. ¿Qué es el Gestalt? El Gestalt es una corriente psicológica que señala que las cosas no son la suma de sus elementos, sino que estos elementos dan un significado diferente. En su inicio, la psicología del arte estuvo en desacuerdo con el psicoanálisis freudiano porque lo veía como un reduccionismo. Freud pensaba que en el proceso artístico era una especie de mecanismo de defensa en contra de la neurosis. Y los psicólogos del arte no están de acuerdo con esta idea de Freud porque piensan que es demasiado estrecho ese criterio para valorar todo lo que es las obras de arte. Para 1970, la psicología del arte comenzó a ceder espacio al psicoanálisis y al feminismo. ¿A qué se refiere esto? A que los psicólogos ya no tuvieron tanto interés en estar revisando cómo era la percepción. De alguna manera es entendible porque los procesos de percepción van a ser los mismos, a través de los sentidos y pues las cuestiones neuronales que se activan a partir de que tocamos, de que olemos, de que vemos, pues van a ser similares, ¿sí? Entonces el cómo vemos la danza, el cómo vemos una pintura, no va a ser diferente de una época a otra, sino simplemente un proceso fisiológico que se da en la persona, ¿sí? Si hubiera un poco más de interacción entre fenómenos psicológicos específicos y el arte, por ejemplo, cómo ve un cuadro un esquizofrénico, cómo ve una escultura un paranoico, pienso que desde mi perspectiva totalmente personal y como neófito del tema y sin ser psicólogo, pienso que se abriría una rama muy interesante de estudio.
Hay un autor que es el principal precursor, de hecho en la literatura que revisamos en esta unidad, se le dedica un artículo completo, es una entrevista que se le hace, y resulta una persona muy interesante, es Rudolf Arnhem. Él es alemán, él nació en Berlín, antes de que llegaran los nazis al poder, de que ganaron las elecciones, porque pues, bueno, ganaron las elecciones a final de cuentas. Incluso por ahí en la revista dice que ellos pensaban que iban a durar muy poco tiempo y que en unos meses, como habían tenido muchos cambios de gobierno en la Alemania post Primera Guerra Mundial, que iba a ser una moda pasajera, ¿no? Este señor fue encargado de editor de la sección de artes del periódico más importante de Alemania. Él estudió en la Universidad de Berlín y estudió psicología, pero también le llamó mucho la atención toda la historia del arte. De modo que él fue el primero que empezó a vincular psicología con arte. Su primera crítica respecto al arte fue sobre cine. Él decía que el cine no era una simple reproducción de la realidad, sino que el cine producía significados. Es interesante saber que el cine nació nada más captando imágenes de la vida cotidiana que no estaban al alcance de todas las personas. Por ejemplo, aquí en México las primeras películas que se rodaron o filmaron fue Porfirio Díaz paseando por la Ciudad de México, o Porfirio Díaz en el Grito de Independencia, o Un recorrido por París. Entonces estas películas llegaban y a la hora que hacían sus giras por el interior de la República, como hoy decimos, pues personas que no tenían acceso a Porfirio Díaz o que jamás en su vida habían estado en París lo podían conocer. Pero poco a poco el cine fue modificándose y empezó a crear historias y a usar la ficción. Entonces empezaron a decir, ¿por qué no le metemos guiones? La gente se empezó a cansar de ver nada más la vida cotidiana. Ya habían visto muchas veces a Porfirio Díaz. Y los cineastas pues sabían que tenían que hacer algo para seguir atrayendo audiencia, ¿no? Al final de cuentas era un negocio. El caso es que este señor Arnhem decía que el cine no es una simple reproducción de la realidad, como les decía, sino que produce un significado. Pues a pesar de tener el poder de las imágenes en movimiento, estaba limitado por la pantalla. El énfasis de él no es tanto en la producción de la ficción, sino su énfasis es en que a pesar de que la imagen es lo más poderoso y una imagen en movimiento es mucho más poderosa todavía que la simple imagen, no deja de estar limitada y que no puede ser una representación de la realidad, sino es una expresión artística de la realidad. ¿Por qué una expresión artística? Porque al final de cuentas el productor de cine está eligiendo qué es lo que ve la gente, porque esto se edita, ¿sí? No es algo continuo, o sea, no es la percepción de estar en el lugar, es la percepción filtrada a partir del artista, que en esto coincide con la visión de la sociología del arte de la persona, del artista, como filtro de lo que yo como lector o como espectador estoy recibiendo de su obra. Él, Ángel, considera que el cine fue una víctima de la industria del entretenimiento porque esto restó libertad a los realizadores. ¿A qué se refiere esto? Básicamente se refiere a que como tenían que ganar dinero, tenían que sujetarse a ciertos cánones de qué era lo que pegaba. Aún hoy es lo mismo que vemos en los medios de comunicación. Los canales de televisión están sujetos al rating, los canales privados están sujetos al rating, y entonces tienen que programar lo que la gente quiere ver. No pueden darle una obra de teatro si la gente no quiere una obra de teatro. ¿De acuerdo? Ángel definió la imagen como una forma organizada que ofrece un concepto visual que hace una imagen legible. Una imagen legible es que se entiende, ¿de acuerdo? A la hora que yo produzco una imagen, ¿sí?, le doy los elementos necesarios para que la persona que la percibe pueda interpretarla. Respecto a la palabra, señala que esta se basa en la experiencia sensorial. La palabra no es en sí el conocimiento. La palabra es la manera que tenemos los seres humanos para comunicar nuestras ideas que surgieron a partir de nuestra experiencia. Sin embargo, no es que el lenguaje no sea importante, sino el lenguaje es el único vehículo que tenemos los seres humanos. No tenemos un proyector aquí en la cabeza para poder proyectar las imágenes o nuestras ideas, y no tenemos cómo las personas perciban el gusto que yo obtuve al probar X o Y platillo, ¿de acuerdo? Respecto a las manifestaciones artísticas, ¿sí? El texto habla de el arte visual y dice que la gente prefiere cuestiones menos complejas, que las disfruta más.
En cambio, en contraste, en la danza prefieren cosas con mayor complejidad y velocidad. Las personas cuando contemplamos una obra de arte a veces no tenemos la paciencia, la tolerancia, el conocimiento para poder profundizar en ella, ni estamos tan habilitados a la contemplación. En el mundo moderno todos estamos muy deprisa, no tenemos tiempo para quedarnos sentados a ver algo y entonces queremos las cosas rápidas. Si una obra de arte es demasiado compleja, no la vamos a disfrutar. Sin embargo, si vamos a un performance o a un ballet o a algo o a un concierto, sí necesitamos que sea ágil, que sea dinámico para que pueda captar nuestra atención. Eso mismo está surgiendo en la publicidad, por ejemplo. Si el comercial es demasiado largo, la gente simplemente le cambia. Los comercialitos que nos ponen en YouTube al inicio de un video tienen unos 4 segundos y lo botas, y en 4 segundos no captó tu atención, lo quitas, ¿no? Hace unos días estaba viendo también a un youtuber y los comercialitos que metieron duraban 4 segundos exactamente. O sea, el tiempo que tenías para botarlos era el tiempo que duraba. Esa inmediatez, esa rapidez hace que no estemos, no quiero decir habilitados porque sí lo estamos, pero no estamos en la dinámica de sentarnos a contemplar y a apreciar y a profundizar en un cuadro, en una pintura, en una escultura, ¿sí? Todas las cosas rápido. En cuanto a las aplicaciones que da la psicología del arte, porque todos los descubrimientos que tienen se pueden expandir hacia otras áreas, está la ética laboral, la motivación también del trabajo, la inspiración y el hecho de que esto nos empuje a desafiar los límites establecidos. En cuanto a la educación, la psicología del arte mejora la alfabetización, va de nuevo, mejora la alfabetización, espero que ustedes sí lo digan bien y no como yo, visual. ¿Esto qué es? La verdad es la primera vez que escuchaba yo el concepto de alfabetización visual y lo tuve que buscar, pero básicamente es la capacidad que tenemos para interpretar y producir imágenes visuales. O sea, ahorita todas las personas pueden hacer una infografía, pueden hacer un meme, pueden hacer un Canva, pueden hacer un Prezi, pueden hacer lo que se les ocurra, y más los chavos. Pero, ¿qué tanto ese Prezi de veras tiene todos los elementos para que cualquier persona lo pueda interpretar bien? Hay memes que yo veo y la brecha generacional es manifiesta y tengo que preguntarles a personas más jóvenes, oye, ¿y esto qué significa? Y hay cosas que personas más jóvenes me tienen que preguntar a mí, oye, ¿y esto por qué lo pusieron así? Entonces, si una imagen no es lo suficientemente bien producida para que cualquiera la pueda interpretar o leer, pues estaríamos en la necesidad de cuestionar el proceso de producción de esa imagen, y eso se refiere a la alfabetización visual. El hecho de que yo sea capaz de producir imágenes legibles, interpretables, pero también que yo tenga la capacidad para interpretar las imágenes que hago. Bueno, pues continuamos con la psicología del arte. Vamos a la parte de las críticas, ¿sí? Y las críticas, una. Los historiadores del arte le critican que es anticontextual e ingenuo. Evidentemente la psicología del arte, al estar revisando la cuestión de la percepción, pues no está checando el contexto donde se da esa percepción. Y eso es lo que ellos lo ven mal. El arte no es una ciencia, no puede ser examinada por su precisión y relatividad. La experiencia estética no puede determinarse científicamente, no puede ser medida por medios tangibles y depende del sesgo del individuo. Hay subjetividad. Para que nosotros podamos hacer un análisis científico, aunque suene redundante, se necesita tener rigor metodológico o rigor científico. Para tener ese rigor metodológico se deben utilizar cuestiones tangibles, numéricas. El arte, en primer lugar, no es una ciencia, ¿sí? En segundo lugar, tiene mucho que ver con la expresión, y ahora con el arte contemporáneo, la atomización y todas estas nuevas tendencias que estamos viendo, como la fotografía, los performance, el arte en el cuerpo, se está diversificando tanto que es prácticamente imposible el poder hacer un análisis de tipo científico del arte. Eso es lo que les critican. Y bueno, ¿qué fue lo que vimos en la sesión de hoy? En la sesión de hoy vimos la sociología del arte y la psicología del arte. En ambos casos vimos antecedentes y autores. La sociología del arte básicamente lo que pretende es ver al arte como un sujeto actuante que transforma a la sociedad. ¿Sí? ¿De qué manera una obra de arte refleja y transforma a la sociedad? ¿Sí? Tomando en cuenta a los artistas y sus relaciones con los espectadores, músicos con compositores, cantantes con público, en fin, ¿de acuerdo? Y la psicología del arte lo que está revisando es la percepción, o sea,
la percepción ya sea visual, ya sea auditiva, de las diferentes obras. Bueno, espero les haya gustado la sesión. Quisiera escuchar sus comentarios. Déjenme aquí abajo si les gustó, si no les gustó, qué opinan al respecto de la psicología del arte, qué opinan acerca de la sociología del arte, qué tan pertinente es. En América Latina, ¿cómo estamos en este sentido? También vimos que no se ha hecho mucho al respecto y bueno, que no lo tenemos tan presente, aunque sí se hace mucho al respecto en cuanto al arte como actor social de cambio, ¿de acuerdo? Recordemos las canciones de protesta y todo esto que ya vimos en la sesión. Bueno, pues espero que les haya gustado y continuamos en otra sesión. Y mándenme qué temas quieren que les platique. ¿Vale? Hasta la próxima.